¿Cómo están, gente linda? Un gusto saludarles desde algún parte del mundo que me sigues. En esta oportunidad veremos de un autor muy importante. Su nombre es José Félix Zeinaga Chavarría, más conocido como Fausto Zeinaga. ¿Qué tal? El autor es de Chayanta, Potosí. Nace el 27 de marzo de 1906 y fallece el 19 de agosto de 1994. Este autor fue uno de los pensadores, intelectuales, escritores, y aprende a leer y a escribir a los 16 años. Posteriormente se va a estudiar a Chuquisaca, estudia la carrera de Derecho en la primera universidad de Bolivia. ¿Sabes? Te hablo de la San Francisco de Javier de Chuquisaca. ¿Qué tal? Durante su trayectoria, Zeinaga escribe ensayos, revistas, tiene más de 40 libros, pero solo se llegó a publicar 32 obras. Y hay una obra que le vuelve popular, famoso, conocido, así como tú eres un conocido, eres una famosa en tu contexto. Este autor también es conocido por su obra titulado La Revolución India, donde prácticamente el autor se enfrenta sin miedo a diferentes autores, criollos, mestizos, se enfrenta a diferentes partidos políticos, en donde él fue un pionero del indianismo. El autor creía, mencionaba y decía que había que crear una ideología nueva, porque el marxismo y el capitalismo no funcionan. Por tanto, debemos crear una ideología nueva. ¿Para qué? Para salvar a nuestra raza, a nuestro pueblo. ¿De qué manera podemos construir el país? Lo haremos prácticamente olvidándonos, librándonos de esos pensamientos extraños, de esa cosmovisión ajena. El texto de la Revolución India habla de hechos pasados, lo que pasaba a los personajes de antes, donde nos muestra que existen dos Bolivias. ¿Qué tal? La primera es lo que siempre había aquí, la que siempre había existido. O sea, nos referimos a los aymarás, a los quechuas, a los guaraníes, a los mojeños, a los trabajadores, todos. Y dice Zeinaga que hay otra Bolivia más, que vino de afuera. Gente de afuera, o sea, se refiere a los españoles, a los gringos, a los norteamericanos, gente que vino de afuera y no trajo nada, más bien al contrario, se llevaron nuestro oro, se llevaron nuestra plata, nuestros minerales, nos quitaron la tierra, nos quitaron el agua. Ellos obligaron a nuestros abuelos a trabajar por ellos, a hacer todo para ellos, en la alimentación, en la vestimenta, cuidar sus hijos. Este es una de las hipótesis muy fuertes del autor. La segunda cosa que dice el libro, el aymara, el quechua, el guaraní, sigue el obrero, sigue también el campesino, sigue acá, sigue el transportista, pero todos lo que hemos mencionado, si es que ya no habría, entonces, ¿quién puede construir una escuela? ¿Es un trabajador? ¿Es un aymara? ¿Es un quechua? ¿Es un guaraní? A ver, hagamos un análisis. ¿Quién construye las carreteras? ¿Construye un aymara, un quechua, un guaraní? ¿Quién saca gas y el petróleo? También los aymarás, los quechuas. ¿Quién produce el alimento que comemos? También lo mismo. Pero a ellos se los llama indios. Ese indio es un personaje humilde, ese personaje es un trabajador. Nos llaman lamentablemente indios, pero gracias a ellos hay carreteras, hay casas, hay industrias, hay gas, hay petróleos. Sin ellos no habría nada. Siempre los discriminaba. ¿Quiénes? Esos pocos que llegaron de afuera. Bien, hay un capítulo que dedica a su pueblo sufrido, a su pueblo que fue invadido, que le quitaron la tierra, que le quitaron el oro, que le quitaron la plata. ¿Para qué? Para enriquecer a Europa. En este capítulo, ¿sabes? Le dedica la lucha a nuestros abuelos, así como tú le dedicas a tu cruz, tú que le dedicas a tu pareja. Ya tú sabes, ¿no? Cómo es la onda. También Fausto Zeinaga le dedica a nuestros abuelos, donde prácticamente se va en contra de los españoles, donde levanta el Túpac Katari, el Túpac Amaru contra los españoles. Se levantan estos dos personajes. ¿Para qué se levantan ellos?
para liberar a nuestra patria. Y luego lamentablemente lo sentencian, lo matan, le cortan la cabeza, los pies, las manos, una parte de sus extremidades está en Ayoayo, en Sicacica, el brazo está en Achacachi, su pierna derecha está en Chulumani, su pierna izquierda está en Caquiaviri. O sea, en otras palabras, el que luchaba por nuestra liberación, antes de Simón Bolívar, lo agarran preso y lo descuartizan, lamentablemente. También lo matan a su esposa, en este caso, Bartolina Sisa. Todo esto tiene un objetivo, que nunca más nadie se pueda sublimar con los extranjeros. El objetivo de ellos era escarmentar. Sin embargo, 100 años más después va a venir otro líder. Podemos mencionar, va a venir otro revolucionario que viene a luchar por su pueblo. Su nombre es Zaratevilca. Y estamos hablando exactamente del año 1899. El autor es otro aymara. Igualmente va a juntar miles de hombres de diferentes departamentos de Bolivia para enfrentar a quién, al español, hacendados. Esa Bolivia que había pocos que robaba lamentablemente. Se refiere a esas caras, el que quitaba la riqueza, el que vive del otro, el que hace trabajar. En pocas palabras, Fausto Reinaga empieza a estudiar toda la historia de los aymaras, toda la historia de los quechuas, y dice, algún día, sí, algún día, esos pocos que han destruido Bolivia, que han robado a Bolivia, ya no tendrán que gobernar. Por tanto, tendrán que gobernar la gente humilde, la gente trabajadora, tienen que gobernar la gente aymara. A eso se llama la Revolución India, porque el indio seríamos todos, ¿no? El albañil, el trabajador, el estudiante, el comerciante, el campesino, el obrero, somos todos. Solamente una pequeña minoría existe que vino de afuera, que abusa, que algún día hay que botarle del gobierno. Fausto Reinaga relata cómo lo discriminan al indio en Bolivia. ¿Por qué? Por el apellido, por la vestimenta, por usar el poncho, por usar la pollera. Relata ese sufrimiento, pero también relata que nuestros abuelos se levantaron, se enfrentaron a los discriminadores, a esa Bolivia de pocos que nos quitan nuestro trabajo. Luego dice en su libro, ¿qué debemos hacer? La pregunta que nos podemos hacer todos de manera general, esta generación de hoy, de lo actual, estos niños, estos adolescentes, estos jóvenes, ¿qué deben hacer? Esta generación, ¿qué debe hacer para que no vuelva esa gente? A eso se llama Revolución India. A ver, haciendo un análisis de manera general de este autor, que es de Chayanta, de Potosí, podemos mencionar que el libro nos empuja, nos orienta a no quedarnos en brazos cruzados, a no quejarnos. Más bien, al contrario, debemos organizarnos para tener el poder para recuperar nuestra tierra, el gas, nuestros recursos naturales, recuperar esa dignidad. Es un libro de este autor, prácticamente está referido para los jóvenes, que tengan justicia, esa juventud que tenga esa igualdad de oportunidades. Nos orienta cómo podemos conducirnos, esa justicia, que prácticamente debe haber una igualdad para el beneficio de la mayoría de los bolivianos. Es un libro, de historia, es un libro de filosofía, es un libro de orientación política, un libro que nos hace sentir que podemos hacer, que podemos luchar con el poder, que podemos recuperar, que podemos ser unos buenos revolucionarios. Por eso el término reivindicar la identidad cultural no es un resentimiento, es más bien darse a respetar por quién eres y no por quién quieres que seas. Nos libra de creer que el extranjero es mejor que nosotros. Nosotros somos mejores.
dependiendo a nuestras características, y eso nos devuelve pues el autoestima que alguna vez han perdido, y eso nos devuelve a través de la integridad, donde nos brinda la libertad de poder pensar diferentes, esa libertad de cuestionar lo que otros quieren imponernos con sus creencias, con sus verdades absolutas. Por eso somos sus títeres, en donde Fausto Zeynaga indica que el indio se ha levantado y tiene que levantarse, tiene que luchar por su pueblo, tiene que luchar por su país, por su gente, por su raza. Es por eso que la revolución india será la resurrección de la conciencia, del sentimiento, de la voluntad del hombre. Esto fue un resumen del autor José Félix Zeynaga Chavarrías, más conocido como Fausto Zeynaga. Muchas gracias, adiós.